Ok, bienvenidos a una nueva clase de la unidad 4. La clase pasada nosotros estuvimos viendo acerca de la función derivada, de cómo la derivada podía decirnos cómo se comporta una función, si crecía, si decrecía, si era cóncava, o sea, con la derivada segunda, si era cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y demás cosas. Esta clase vamos a ver otra forma, digamos, porque hay veces que cuando trabajamos directamente con una función que es complicada, uno no siempre, digamos, con las derivadas es fácil darse cuenta cómo se comporta o incluso así, a veces que la función no es en sí fácil de estudiar, ¿sí? Entonces vamos a tratar, digamos, con algo que se llama el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor básicamente es una función nueva, un polinomio, justamente, que nos permite reemplazar a la expresión de la función por la expresión de un polinomio, que se comporta igual o muy parecido en las inmediaciones de ese punto, ¿sí? O sea, cerca de un punto se va a tratar igual. A medida que nos vamos alejando del punto, vamos a cometer como un error al aproximar a la función por el polinomio de Taylor. Por ejemplo, bueno, uno a primer orden, ¿sí? O sea, supongamos que nosotros tenemos la función seno, por decir alguna cosa. ¿Sí? Recordemos que la función seno era algo así. Donde en 0 vale 0. Y vamos a hacer acá, en pi sobre 2 vale 1. En pi vale 0. Y entonces la función seno de x en esta parte era algo así, ¿sí? Esto es seno de x. Yo podría aproximar la función. A ver, vamos a completarlo un poquito por este lado. Yo podría, a la función esta seno de x, podría, por ejemplo, yo digo, bueno, agarro el valor x0 igual a 0. Y, por ejemplo, si mi f de x es el seno de x, quizás podría aproximar la función por el valor de su recta tangente. Cerca de x0. Entonces veamos, ¿cuál sería su recta tangente? Nosotros sabemos que la recta tangente en x0 tendría la forma f' de x0 por x menos x0 más f de x0. Esto, digamos, es una forma de aproximar, de escribir, digamos, la recta tangente. En particular, estamos tomando que x0 es igual a 0, ¿sí? Entonces, fijémonos, ¿quién es f' de x? Bueno, si la función es el seno, la f' es el coseno, ¿sí? Entonces, acá tenemos el coseno evaluado en 0 por x menos 0 más el seno evaluado en 0, ¿sí? Coseno de 0 es 1, y esto me queda, o sea, tendríamos igual a esto, ¿no? Nos queda entonces que y es igual a 1 por x menos 0 es x, entonces me queda x, más el seno de 0, que es 0. Entonces simplemente me queda la recta igual a x, ¿sí? Entonces, grafiquemos igual a x, acá. Bueno, como pi sobre 2 es más grande que 1, entonces acá, si esto es 1, acá tendría que llegar hasta pi sobre 2, ¿sí? Para poder graficar bien. Supongamos que es por ahí.
O no, por acá. Entonces de esta forma la recta tangente me queda algo así. ¿Sí? Esto es y igual a x. Y esto es y igual al seno de x. ¿Sí? Fíjense cómo en las inmediaciones, ¿sí? Vamos a acercar esto. En las inmediaciones de el x0 igual a 0, la función se comporta igual. La roja con la violeta. A medida que me voy alejando, si yo aproximo la roja por la violeta, estoy cometiendo un error. Y cada vez más grave, ¿sí? Incluso mientras más lejos estoy, peor es el error, ¿sí? O sea, hay veces que es gigante ya. Lo mismo pasa para el otro lado, ¿sí? Mientras estoy cerca, la función se comporta parecido. Pero a medida que me voy alejando, el error es muy grande. Entonces, y esto ni siquiera estamos aproximando en sí por un grado muy grande. ¿Sí? Estamos aproximando a la función por su recta tangente. Puedo ser incluso más exquisito. Y ahí es donde entra el polinomio de Taylor. ¿Sí? Polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor lo vamos a escribir de la forma, digamos, sin detenernos demasiado, vamos a presentarlo como su fórmula, que va a ser un polinomio de grado n evaluado en x y va a estar construido de esta forma. El término independiente va a ser la función evaluado en el x0 donde nosotros queremos evaluar. O, digamos, en donde nosotros queremos centrar la función. ¿Sí? O sea, este es el polinomio de Taylor centrado en x0. Luego vamos a hacer la derivada, primer derivada, evaluada en x0 por x menos x0. ¿Sí? Fíjense que hasta acá lo que hice fue escribir la ecuación de la recta tangente. Pero no, podemos seguir, podemos aumentarle el orden todavía. Esa sería el p sub 1. Pero yo por ahí quiero el p sub 2, el p sub 3, el p sub 15, p sub 20. Entonces podemos seguir aumentando el grado de esto. Con la derivada segunda, evaluada en x0. Ahora fíjense que lo voy a dividir por este 2, con este signo de exclamación, se llama 2 factorial. Ahora voy a detenerme en eso. Por x menos x0 al cuadrado, más, puedo seguir, la derivada tercera, evaluada en x0, dividido 3 factorial por x menos x0 al cubo. Y así puedo seguir hasta la derivada, por ejemplo, enésima, ¿sí? La f enésima, también se puede escribir así, evaluada en x0, dividido n factorial por x menos a la n. Menos x0 a la n. ¿Sí? Entonces esta es la fórmula del polinomio de Taylor de grado n. Y centrado en x0. ¿Sí? O en x igual a x0. Entonces, fíjense, yo lo que aproximé recién fue la función seno con la recta tangente, o sea, a partir del grado 1. ¿Qué hubiera pasado si hubiera añadido el cuadrático, el término cuadrático, por ejemplo? O sea, esto que está acá era el p sub 1 de x, ¿sí? ¿Qué pasa si hubiéramos calculado el p sub 2, por ejemplo, en el ejemplo de recién? Perdón, el factorial. El factorial, o sea, yo tener n factorial, por ejemplo, con n cualquier número natural, n perteneciente a los números naturales, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, es básicamente multiplicar todos los números anteriores a n. O sea, el n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 por... y así hasta 1. O sea, vamos a hacer un par más. 3 por 2 por 1. ¿Sí? Yo multiplico a partir de n todos sus números anteriores y eso es lo que me da el resultado del n factorial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 factorial,
es lo mismo que hacer 2 por 1, que es 2. Si yo tengo 4 factorial, es lo mismo que hacer 4 por 3 por 2 por 1. Y esto es 4 por 3 es 12. 12 por 2 es 24. Si yo tengo 0 factorial, esto por definición es 1. Porque fíjense que yo a cualquier, o sea, una propiedad es que cualquier número n factorial lo puedo escribir como n por n-1 factorial. Fíjense que todo esto no es otra cosa que n-1 factorial, ¿sí? Porque es la multiplicación de todos los anteriores a n-1. Entonces, en particular, si yo saco 1 factorial, yo lo podría escribir como 1 por 0 factorial, que debería ser 1, ¿sí? Por eso la definición. Bien, eso es el factorial. Esto es como aparte. Ok, sigamos. Entonces, en el ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a seno de x, y ahora la quiero aproximar. Quiero aproximar por p sub 2 de x en x0 igual a 0, ¿sí? Entonces, mi p sub 2 sería f evaluado en x0 más f' evaluado en x0 por x menos x0 más f segunda evaluada en x0 dividido 2 factorial por x menos x0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me daría esto? F en x0 es el seno de 0. F' en x0, como f' en x, de x, perdón, es el coseno de x, esto me queda el coseno de 0 por x menos 0. O bueno, acá ya podemos escribir x directamente. Más, ¿y quién es la derivada segunda? Bueno, es la derivada del coseno, o sea, menos seno de x. Entonces, la derivada segunda va a ser menos seno de 0 dividido 2 factorial por x al cuadrado. Fíjense que acá, como el seno de 0 es 0, no me sirve mucho. Me va a quedar la misma función de recién. Así que voy a aproximar en vez de por p sub 2, por p sub 3. A ver qué nos da. De hecho, tiene sentido. Entonces acá le tengo que sumar la derivada tercera. Evaluada en x0 por dividido 3 factorial por x menos x0 al cubo. Bueno, entonces, ¿quién es la derivada tercera? Si este es menos seno, esto va a ser menos coseno. O sea que esto me queda menos coseno de 0 dividido 3 factorial por x al cubo. Es decir, acá construimos un polinomio que fijémonos ahora de graficar ambas cosas, ¿sí? O sea, todavía seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, entonces acá me queda x, menos seno de 0 es 0, menos coseno de 0 es 1, entonces me queda menos 1 sobre 3 factorial. 3 factorial sería 3 por 2 por 1, es decir, 3 por 2, 6. Entonces me queda un sexto de x al cubo, ¿sí? Entonces tratemos de graficar esto. Bueno, acá estamos en GeoGebra. Vamos a graficar la función seno de x. ¿Sí? Y ahora, primero vamos a graficar la recta y igual a x, que era la primera aproximación que hicimos. ¿Sí? La recta igual a x, como vemos, como habíamos graficado recién ya a mano, es una recta que para el 0 se aproxima un montón,
pero saliendo del 0 tenemos un error enorme, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la recta que obtuvimos recién, que era y igual a era x menos un sexto de x al cubo. Entonces, fíjense cómo la versión roja, si bien alejándonos seguimos teniendo error, es mucha mejor aproximación que la recta, ¿sí? O sea, podemos tener, digamos, como una cercanía mayor a la función. En el x0 son todos iguales, ¿sí? En el x igual a 0. A medida que me voy alejando, es apenas distinguible. O sea, cómo se aleja, por ejemplo, primero la azul, que es la recta, y la roja sigue estando casi básicamente pegada a la verde y recién se aleja cuando ya estamos por acá, ¿sí? Entonces, el error, si yo estoy muy alejado del punto, va a ser menor al aproximar la función verde por la función roja que por la función azul, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy subiendo el, el, el grado del polinomio de Taylor, voy a cometer un error menor al aproximar la función, ¿sí? Bueno, fíjense si nosotros le agregamos 2 grados más, es decir, hago el polinomio de grado 5 para seno de x. Bueno, el polinomio de grado 5 no va a ser otra cosa que x menos un sexto de x al cubo, ¿sí? Lo que teníamos recién, más un 120avo de x a la quinta. Entonces ven, fíjense, cómo la nueva, que es la naranja, se aproxima todavía mejor a la función seno. Y si lo hago de grado 7, esto pues yo ya lo tengo anotado, pero ustedes pueden hacer la prueba de hacerlo. Podríamos tener x a la séptima sobre 5040. Entonces fíjense la versión violeta cómo todavía se acerca cada vez más, ¿sí?, a la función verde, a la función seno. Obviamente va a llegar un punto en el que no van a ser iguales, ¿sí? Pero cada vez nos vamos acercando más y más y más a la forma de la función. Si yo le sigo agregando un grado, voy mejorando mi aproximación, ¿sí? Bueno, yo puedo hablar, digamos, del error, el error que yo cometo cuando estoy hablando del polinomio de Taylor, digamos, al aproximar, digamos, si yo tengo mi f de x y la aproximo, a ver, vamos a escribirlo de otra forma. Si yo aproximo la función f de x con el polinomio de Taylor de grado n de x, entonces acuérdense que cometo un error, ¿sí? No es lo mismo la función f de x que el polinomio de Taylor. Eso grábenselo en la cabeza. No son la misma cosa. Sí, se puede aproximar. Mientras mayor sea n, entonces menor será el error que cometo. Como vimos recién, a medida que iba aumentando n, la función se parecía mucho más a la función que yo quería aproximar, pero nunca son iguales, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo yo puedo medir, digamos, el error que yo cometo?
Ok, el error que yo cometo, o sea, si yo hago el módulo de la función f menos el polinomio p sub n, esto es el error que cometo al aproximar f de x por el polinomio de Taylor, siempre se le dice que es igual a una función resto, r sub n, que va a estar evaluada en x también, ¿sí? En módulo. Este resto va a tener la siguiente forma. Va a ser la derivada n más 1 evaluado en un número, que ahora les digo quién es, sobre n más 1 factorial por x menos x0 a la n más 1. ¿Sí? Es como si fuera la... O sea, como si fuera el mismo polinomio, digamos, como si fuera, digamos, si yo tengo el polinomio, ¿no? El polinomio sub n es esto. Y yo llego hasta este término, es como si escribiera el término siguiente, pero en vez de evaluar en x0 a la derivada, la voy a evaluar en este número. Donde ese es un número que va a estar siempre entre x y x0. ¿Sí? O sea, entre el valor de x0 donde yo estoy centrando el polinomio y el valor de x donde yo estoy evaluando a la función. Eso básicamente para determinar el error, o sea, o para acotar en realidad el error, yo podría, digamos, hacer una aproximación o podría hacer un estudio y demás de cómo es la derivada en ese intervalo, agarrar el mayor valor, reemplazar la función por ese valor y decir, bueno, el error que cometo va a ser más chico que esto, seguro. Entonces así yo puedo acotar de cierta forma el error que yo cometo, ¿sí? Entonces básicamente lo que sí sabemos es que la función nunca va a ser igual al polinomio, pero sí va a ser igual al polinomio más el resto. ¿Sí? Entonces, esto tengo que acotarlo y tiene que ser lo más chico posible. Para que la función sea lo más, para que el polinomio, perdón, sea lo más parecido a la función posible, digamos. El caso ideal es que el resto cuando, digamos, cuando n se va muy grande o tiende a infinito, entonces la función resto debería tender a 0. Y ahí la función es igual al polinomio de Taylor. Pasa que deja de ser un polinomio, pero tenemos infinitos términos. Una cosa para una matemática un poquito más avanzada, ¿sí? Pero no quería dejar de comentarles. Entonces, cerrando un poco la idea del polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor básicamente es una herramienta que es muy importante, muy fundamental para lo que es matemática. Nos permite aproximar funciones difíciles. Fíjense que si bien yo tengo una función y las derivo y puedo aproximar la función en un punto, es mucho más fácil evaluar un polinomio en un punto que a veces es una función muy complicada, ¿sí? Y en Machine Learning y en economía se usa un montón para analizar el comportamiento local de funciones que son complejas, ¿sí? Hay veces que no sé o no me interesa todo el rango de una función. Yo solamente quiero estudiar en las cercanías de algún punto. Entonces el polinomio de Taylor es una muy buena opción, porque yo me aseguro de poder determinar con el polinomio de Taylor valores de la función que no estén muy alejados a la verdadera función, y de hecho la cota de error la puedo manejar, ¿sí? Es algo que, si bien no lo estamos haciendo y no lo vamos a hacer, es algo posible y es algo que es una herramienta importante, es una herramienta muy buena, ¿sí? Ok, bien, eso sería todo por ahora respecto al polinomio de Taylor. Espero que les haya quedado claro con el ejemplo cómo uno puede aproximar una función a partir de un polinomio.
Y espero que hayan quedado claras sus ventajas de uso. Bien, el polinomio de Taylor también se puede usar, por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular límites complicados, ¿sí? Fíjense, un ejemplo muy sencillo, y con esto ya cierro, es cuando nosotros tomábamos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x. Fíjense, si yo agarro y hago el polinomio de grado 1, o sea, p sub 1 del seno, y aproximo a la función seno por p sub 1, me daba igual a x, o sea, la función x. Entonces esto era aproximadamente el límite cuando x tiende a 0 de x sobre x, ¿sí? Donde este es el polinomio sub 1 de x para la función seno. Y esto no es otra cosa que 1, ¿sí? Que es igual al límite del seno de x sobre x, que eso lo teníamos demostrado antes. Entonces, también es una ventaja poder estudiar límites, poder estudiar más adelante valores de integrales y demás cosas de una forma aproximada, pero no menos útil. Así que bueno, ahora sí, sin más que agregar, les agradezco por la atención. Cualquier duda los espero en el foro y nos vemos la próxima.